Nuestra clase de hoy está dedicada a conocer a un importante aliado nuestro que nos defiende a capa y espada como un mosquetero, pero que está siendo atacado constantemente por enemigos muy peligrosos, y es necesario que acudamos en su ayuda. Me refiero a nuestro amigo el ozono. El ozono es una molécula gaseosa formada por 3 átomos de oxígeno que a determinada temperatura y presión atmosférica se unen para dar lugar al ozono. El 90% del ozono que existe en el planeta se encuentra en una capa gaseosa que se halla en la atmósfera que rodea a la Tierra entre 10 y 50 kilómetros de altura. Esta región de la Tierra se llama estratosfera y el ozono de esta zona forma la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioletas provenientes del Sol, especialmente los llamados UVB. El ozono estratosférico, es decir, la capa de ozono, actúa como un paraguas, o para ser más exactos, como un verdadero escudo protector porque absorbe o rechaza la mayoría de los rayos ultravioletas UVB provenientes del Sol. Profesor, entonces, ¿quiénes atacan la capa de ozono? ¿Son acaso los extraterrestres los que están tratando de acabar con la capa de ozono para hacerle daño a la Tierra? Por supuesto que no son los extraterrestres que nadie ha visto hasta ahora, a no ser en películas. Lo triste es que a pesar de que la capa de ozono solo rinde beneficios para la vida en el planeta, es el propio ser humano quien con su accionar la debilita y hace que se reduzca. Mediante instrumentos científicos, incluyendo los satélites artificiales, se han medido disminuciones importantes de ozono en nuestra atmósfera. Por ejemplo, sobre algunas partes de la Antártida, es decir, el polo sur de la Tierra, se han verificado degradaciones enormes de las concentraciones de ozono durante los meses de septiembre a noviembre. En el polo norte ocurre un proceso similar. Disminuciones más pequeñas, pero también significativas, se han observado en otras regiones más pobladas de la Tierra. Al deterioro de las concentraciones de ozono en la atmósfera se le llama agujero de la capa de ozono. Precisamente por ese agujero es que penetran hasta la superficie de la Tierra los rayos ultravioletas. Profesor, entonces, ¿cómo puede ser el propio ser humano quien ataque la capa de ozono? ¿De qué forma la debilita? La capa de ozono se debilita justamente porque el ser humano está lanzando a la atmósfera un grupo de gases que emplea en la industria, la agricultura y en otras áreas que son los que deterioran el ozono. Para su más fácil comprensión, a todas las combinaciones de estos gases nocivos se les denomina sustancias agotadoras de ozono, SAO. Estos gases dañinos son sustancias químicas que contienen diversas combinaciones de cloro y bromo. Entre las SAO más nocivas a las moléculas de ozono se encuentran los clorofluorocarbonos, llamados CFC, el bromuro de metilo, el tetracloruro de carbono, el metilcloroformo y los halones. ¿Y en qué se usan esos gases? Se usan en refrigeración, tanto doméstica como comercial e industrial, equipos de aire acondicionado, aerosoles comerciales y farmacéuticos, la producción de espumas para sofocar incendios, la limpieza de componentes electrónicos y como disolventes. Por su parte, el bromuro de metilo es muy aplicado en la fumigación de suelos y sustratos en cultivos protegidos de tomate, pimientos, pepinos, así como en café, flores y plantas ornamentales, y en la fumigación de almacenes, estructuras, silos, graneros, barcos y contenedores. Pero, ¿cómo pueden estos gases llegar hasta la capa de ozono? Las sustancias agotadoras de la capa de ozono que se escapan de estos procesos industriales, agrícolas y hasta domésticos llegan hasta la capa de ozono porque la atmósfera de la Tierra está siempre en movimiento y mezcla los elementos químicos que se le añaden y las empuja hacia arriba, precisamente hasta donde se encuentra nuestro amigo invisible. Allí, las sustancias agotadoras de la capa de ozono actúan en combinación con las radiaciones solares y son capaces de poner en marcha una reacción en cadena que lesiona a las moléculas de ozono, a las que descomponen y destruyen. Esto, a su vez, da lugar a que se formen los agujeros en la capa de ozono por donde penetran los rayos ultravioletas, UVB.
Por esta causa llega hasta la superficie de la Tierra una cantidad de rayos UVB que afecta a las plantas. Se ha demostrado que cuando los cultivos como el arroz y la soya están más expuestos a estos rayos, los vegetales son más pequeños y su rendimiento más bajo. En el mar, los UVB afectan directamente al fitoplancton y al zooplancton, dos grandes grupos de algas microscópicas y pequeñísimos animalitos que viven en la superficie de las aguas y que constituyen el principal alimento de muchas variedades de peces. Al disminuirles su alimento, bueno, los resultados son clarísimos. A los seres humanos el exceso de los rayos ultravioletas provenientes del sol también nos afecta de manera muy sensible. Por ejemplo, pueden producir enfermedades graves como el envejecimiento de la piel, melanomas, debilitamiento en el sistema inmunológico y problemas en la vista, como la catarata. Aunque las personas de piel oscura están más protegidas por el pigmento de su piel, los UVB también pueden producirles graves trastornos. Profesor, ¿eso significa que siempre que nos expongamos al sol vamos a enfermarnos de algo? Por supuesto que no. El sol nos ayuda a fijar en nuestro cuerpo la vitamina D que ingerimos en los alimentos. Pero una cosa es hacerlo en forma moderada y otra en exceso. Una exposición prolongada a los rayos ultravioletas, sobre todo cuando la capa de ozono está debilitada, puede ser dañina para la salud. Y el ejemplo más sencillo lo encontramos cuando nos exponemos mucho tiempo al sol de la playa. Permiso, profesor. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de los rayos ultravioletas? Muy buena pregunta. Sí, está comprobado que las cremas bloqueadoras de sol aplicadas a la piel limitan la penetración de la radiación UVB y por tanto nos protegen de las quemaduras. Sin embargo, la mejor protección consiste en permanecer lo menos posible bajo los rayos del sol durante las horas de máxima radiación ultravioleta, es decir, entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Por otro lado, los espejuelos oscuros, gorras, sombreros y la ropa también nos brindan protección. Bueno, profesor, ya sabemos cómo protegernos nosotros, pero ¿cómo protegemos la capa de ozono? Bueno, en el año 1987 se celebró en la ciudad canadiense de Montreal una reunión a la que asistieron representantes de varios países. El propósito fundamental era señalar las medidas que había que tomar en cada país para eliminar las sustancias agotadoras de ozono, las conocidas SAO. Cuba ratificó los acuerdos que se tomaron, conocidos como Protocolo de Montreal. Desgraciadamente, no todos los países por igual están cumpliendo sus compromisos. Bueno, profesor, aunque yo estoy segura de que Cuba sí está cumpliendo los acuerdos del Protocolo de Montreal, ¿por qué usted no nos explica en detalles cómo lo estamos haciendo? Con mucho gusto. En primer lugar, hay que señalar que aquí hay un organismo especializado que se denomina Oficina Técnica de Ozono, que ha trazado un programa para todo el país dirigido a eliminar las sustancias agotadoras de la capa de ozono de acuerdo con lo acordado en el Protocolo de Montreal. Para llevar adelante los proyectos trazados, Cuba cuenta con la colaboración de la ONU y varias de sus agencias como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la del Medio Ambiente, la del Desarrollo Industrial, quienes nos ayudan a cumplir de forma exitosa nuestros compromisos con el Protocolo de Montreal. Entre los proyectos más significativos que realiza Cuba, se encuentran los que desarrollan la capacitación del personal, que es la base principal de todo proceso. Y entre ellos se encuentran el entrenamiento a técnicos y mecánicos de refrigeración. Ya se han capacitado más de 5.000 técnicos, especialistas y obreros en todo el país que permiten evitar la emisión de refrigerantes y el uso de gases que no dañan la capa de ozono. Entrenamiento a inspectores de aduanas encargados del control en frontera para impedir el ingreso al país de artículos y productos que contengan sustancias agotadoras de la capa de ozono. Más de 1.065 inspectores de aduanas han sido capacitados. Desarrollo e implementación de regulaciones nacionales que, mediante leyes, decretos y resoluciones, facilitan al país cumplir sus compromisos con el Protocolo de Montreal. Como parte de la revolución energética que se desarrolla en todo el país, se
están cambiando los refrigeradores y equipos de aire acondicionado ineficientes y que utilizan CFC por equipos nuevos que no emplean sustancias agotadoras de la capa de ozono. Al mismo tiempo, en centros especializados en todo el país se recuperan los gases refrigerantes y se almacenan como reserva, mientras que los componentes metálicos y plásticos se convierten en chatarra. El proyecto de recuperación de CFC-12 en refrigeradores, equipos de climatización y equipos móviles. Mediante este proceso se le recupera el refrigerante a los equipos que han venido trabajando con CFC, sometiéndolos a un trabajo de limpieza para reutilizarlos. También se lleva a cabo el proyecto de reconversión y eliminación total de los gases refrigerantes CFC-12 que afectan a la capa de ozono. Esto significa cambiar el gas refrigerante contenido en el equipo por otro que no daña la capa de ozono y continuar su vida útil. En Santiago de Cuba se produce uno de los sustitutos de los CFC. Me refiero al gas LB12, una sustancia que no daña la capa de ozono y se utiliza en la carga de los equipos de refrigeración y aire acondicionado con excelentes resultados. Eliminación de los CFC-12 en la fabricación de aerosoles industriales, usados en insecticidas, ambientadores, perfumes y aplicaciones técnicas. En Cuba se construyó una planta libre de CFC. El proyecto de eliminación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono en la fabricación de aerosoles médico-farmacéuticos prevé la construcción de una planta que producirá salbutamol libre de CFC para los asmáticos. Y un paso importante lo constituye el proyecto de eliminación total del uso de bromuro de metilo en el sector agrícola y en los almacenes, mediante el empleo de tecnologías y productos que no dañen la capa de ozono. Bueno, profesor, yo me doy cuenta de que el país está trabajando muy duro para salvar la capa de ozono, pero ¿podemos nosotros colaborar? Yo voy a convencer a mis vecinos para que todos cambien los refrigeradores y aire acondicionados viejos, que son los que tienen CFC, por los nuevos, que no dañan la capa de ozono. Yo voy a garantizar que en mi casa solo se consuman perfumes, desodorantes o cualquier spray que indique que no daña la capa de ozono. Mi papá trabaja en la agricultura. Yo lo voy a alertar para que no use bromuro de metilo. Me alegro mucho por esa actitud. Yo no esperaba otra reacción, pues como ustedes han visto, Cuba tiene una enorme tarea por delante, pero estoy seguro que entre todos cumpliremos nuestra misión. Conmigo puede contar. En mi casa todos vamos a cooperar. Además, vamos a cuidarnos de los rayos ultravioletas. Para defender la capa de ozono, decimos como los mosqueteros: uno para todos y todos para uno.